De análisis. Qué bueno que está con nosotros porque como es habitual ya a esta hora aquí en Mega Noticias nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Javier Warman, director de Bosques del World Research Institute. Gracias por estar con nosotros, Javier. Contrario, muchas gracias por la invitación. Ya estamos a sus órdenes. Encantado de estar aquí. Y también le damos la bienvenida, por supuesto, a Lilia de Lourdes Manso Delgado del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Lilia, por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Para mí es un gusto estar con ustedes. Estamos en la peor época de sequía, en la época de mayor calor. Bueno, yo no sé si sea el mayor calor, al menos en el centro del país. En el norte creo que todavía les falta una larga temporada. Pero no hay lluvia, no hay absolutamente agua que caiga del cielo, Lilia. Y esto es muy preocupante. La principal causa de los incendios forestales está metida la mano del hombre, ¿así es? Sí, claro que sí. Bueno, el hombre, por las actividades que realiza, principalmente para la preparación de las tierras, para las cosechas, los cultivos, para generar también pasto en las regiones ganaderas, es indispensable el uso del fuego para todas estas actividades. Nadie va a negar que si no fuera por el fuego, muchas de estas actividades no se podrían realizar. Sin embargo, es necesario que este fuego cada vez se utilice con mayor conciencia para evitar precisamente que ese fuego se escape de esos terrenos, de esos lugares y llegue al bosque, en donde desafortunadamente también ahí hay mucha acumulación de material combustible y dada la temporada de secas, todo ese material, en cuanto empieza a acercarse un poco el fuego, se puede dispersar muy rápido. Prácticamente para qué, vientos, ¿no? Estos campesinos, ¿para qué realizan este fuego? O sea, ¿cuál es la función, digamos, biológica de este asunto? Bueno, el fuego en sí es para preparar sus terrenos de cultivo, quitar toda la maleza, sobre todo las áreas que se cultivan año con año. Entonces ellos, para preparar toda la tierra, antes de poner las semillas, antes de sembrar, necesitan hacer una limpieza. Ellos le dicen limpieza tanto de el material que se quedó anterior, de la siembra anterior del año pasado, y muchas ocasiones este fuego también les ayuda para eliminar plagas que haya por ahí, o pues principalmente malezas que crecen cuando no hay vegetación, pero hay un poco de humedad. Entonces ellos necesitan, para empezar a poner sus semillas, para empezar a sembrar, que la tierra esté limpia. Para ellos es lo más ideal, porque si no, en el momento de poner la semilla, no va a poder aprovechar toda la humedad que haya en el suelo, por ejemplo, o preparar esa temperatura cuando ya haya las lluvias, haya las condiciones, y por eso eligen precisamente quemar antes de que empiecen las lluvias, para limpiar, preparar el terreno y sembrar. Y ya que siembran, tapar bien todo, ¿no? Entonces, exacto. Aquí supongo, Javier, que esta práctica ancestral tiene poco cuidado, porque se les va y entonces viene el incendio forestal. Perdón, así es, efectivamente, como bien mencionas, esta práctica es común y se ha dado a lo largo y ancho del país históricamente. Pero dadas las condiciones que tenemos actualmente, conocemos y sabemos también que hay más fenómenos meteorológicos extremos, y sí debemos de poner un énfasis adicional. Sí tenemos que tener más cuidado y dar también opciones de otras prácticas que pueden tener también estos campesinos, ¿no? Hoy por hoy sabemos que la labranza cero, que no siempre se tiene que quemar. A veces sirve, a veces ayuda para eliminar plagas, como bien dice, pero otras veces tampoco es necesario. Y también tenemos que dar estas
posibilidades, estas lecciones a la gente que trabaja en el campo, a los campesinos, para que tengan diferentes posibilidades y no necesariamente usar el fuego. Además también de darles estas capacitaciones y estos insumos para que tengan la manera de controlarlo y de tener unas acciones también inmediatas en caso de que el fuego empiece a propagarse. Sí, exactamente, porque incluso Lilia de Lourdes Manso, ya está penalizado, o que a quien provoque un incendio forestal se puede ir a la cárcel hasta por 10 años. Quiere decir que esta práctica, pues bueno, hay que empezarla a cambiar, ¿no? Así es, y además también la ley ya está estipulando, la Ley General de Desarrollo Forestal, que si un bosque se quema, no puede cambiar de uso del suelo. Este bosque tiene que permanecer sin alguna otra actividad, por lo menos 20 años, sin que haya cambio de uso del suelo. En ocasiones, muchas son los incendios provocados, son los incendios que se establecen para ir ganando terreno y poder cambiar el uso del suelo, ya sea hacia cultivos, hacia pastizales o hacia otro tipo de infraestructura, a veces casas, habitación, etcétera. Entonces dicen, quemo el suelo, quemo el bosque y ya puedo hacer lo que yo quiera, pero desafortunadamente no. Ya la nueva ley de desarrollo forestal está previendo precisamente que ya no haya tantos incendios provocados o que las zonas incendiadas ya no cambien de ese uso del suelo. Sí. En lo que va del año, Javier Warman, ya en México vamos casi para los 2,000 incendios forestales. Es casi el 30% de lo que ocurrió el año pasado. O sea que vamos muy acelerados en esta situación. México, ¿cómo nos encontramos en esta materia? ¿Es preocupante? ¿Hay que encender ya los focos de alerta? ¿Cómo está la situación en México? Siempre es preocupante y siempre tenemos que estar también muy alertas. Sin embargo, también vale la pena aclarar que estamos tristemente también en el promedio. No es particularmente, sí estamos viendo un incremento en las últimas semanas muy rápido del reporte del 24 al reporte del 31. También tenemos otra vez 310 más incendios, estamos ya pegándole a las 50,000 hectáreas. Sí, definitivamente es preocupante, aun cuando, insisto, ha sido relativamente menor al año pasado, pero mayor también a años anteriores, ¿no? Entonces, y como bien dice, pues otra vez, no sabemos cuándo empieza a llover. El año pasado, estas fechas, teníamos más y pues por razones también meteorológicas que no podemos controlar, también tuvimos un inicio de temporada de lluvias el año pasado que empezó antes que lo que normalmente empiezan en años anteriores. Entonces no solo podemos depender de Tlaloc y tenemos que tomar algunas medidas también para ello, ¿no? Y tener a gente capacitada, tener también, por supuesto, los recursos disponibles para cuando ya se presente un incendio y poderlo controlar de la manera más rápida posible. Los incendios forestales provocan calentamiento global, o sea, que este efecto que está viviendo el planeta se incremente. Por supuesto, siempre son emisiones de CO2 difíciles de calcular también, ¿no? Y por supuesto que es una liberación de CO2 acumulado no solo en los árboles, sino cuando llega a ser muy intenso, incluso se llega a liberar CO2 del suelo, que tiene incluso una mayor concentración y se toma también como un stock, ¿no? Pues muy valioso también para el conteo de las emisiones de CO2. Recordemos, por ejemplo, los incendios que se dieron en Rusia hace un par de años, en Australia, también hacia el inicio también en el 2020, fueron unas dimensiones tremendas de emisiones de CO2 en estos casos, ¿no? En el caso de los incendios boreales, pues bueno, incalculable. Exacto. La cantidad de CO2 que se el daño que se provoca. Lilia, ¿otros países, otros campesinos trabajan bajo estas metodologías o sí podemos empezar ya a cambiarlas? No, desafortunadamente es una práctica común, ancestral, como bien lo mencionan, y en todos los países sucede. El uso del fuego a veces es necesario y en ocasiones pues sí se realiza y porque quieren cambiar realmente selva por bosque, es lo que pasa en gran parte del Amazonas,
que muchas de estas regiones cada vez están perdiendo más bosques, están ganando más terrenos para cultivos. Y desafortunadamente pues eso también está provocando, como dicen, parte del efecto del calentamiento global, tanto por las emisiones, los gases de efecto invernadero que estos provocan, y en ocasiones muchos de los incendios que se llegan a generar en otros países desafortunadamente afectan a los que tratan de controlar un poco más los incendios. Entonces es una cadena o es un círculo vicioso. Hay más actividad del fuego, hay más fuego, hay más calentamiento, y el calentamiento también genera que haya más fenómenos meteorológicos que propicien mayores temperaturas y menor precipitación. Entonces hay que extremar precauciones. No, hombre, Lilia, hay que romper con este círculo vicioso que tenemos, porque eso de cambiar selva por bosque es para sembrar, para que sirva de tierras de siembra esto. Sí, así son cultivos, y son cultivos que también se necesitan, porque también pues los aspectos de la alimentación son necesarios. Por ejemplo, el programa Sembrando Vida, Javier Warman, que está dando subsidio a quien siembre algún tipo de árboles frutales, comestibles. Aquí ¿afectará este asunto? ¿Cómo va? No necesariamente. Déjame hacer un paréntesis quizá antes, porque es importante hacer una aclaración. No es lo mismo el fuego que pasa, que accidentalmente empieza en un campo trabajado y se transmite a una zona forestal, que un suelo provocado a propósito, con el fin último de generar ese cambio de uso de suelo. Y eso es lo que se considera como una acción ilegal. Y lo otro, finalmente lo que hace el campesino es manejar su tierra, y finalmente estos son accidentes o un mal manejo, o entró una racha de viento, se fue una chispa, etcétera, y finalmente es un accidente. Lo otro sí es, como bien dice, lo que está sucediendo en el Amazonas, lo que está sucediendo también en buena parte de la selva del sureste de nuestro país, es el cambio de uso de suelo premeditado, con tal de quemo selva para sembrar. Y eso es lo que es una acción abiertamente ilegal, sobre lo que sí puede haber acciones mucho más determinantes, y donde te podemos tener mucho más, un quehacer mucho más intenso, tanto como sociedad como gobierno, etcétera. En el caso rápidamente de Sembrando Vida, no necesariamente. Sembrando Vida, tomando en cuenta que es un programa que busca que la producción agroforestal en terrenos que previamente degradados, pues no generaría un impacto adicional. Sabemos, como también lo mencionamos, se generó en algunas zonas del país una pérdida de cobertura forestal adicional, pero no podríamos considerar, y no creo que sea el caso, de que Sembrando Vida genere más afectaciones en este momento. Lilia, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Porque nos estamos acostumbrando, ya sabemos que marzo, abril, empiezan los incendios, vemos en las noticias un nuevo incendio, ya llegaron los rescatistas, los helicópteros. O sea, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esto? Bueno, tenemos que ser más conscientes de lo que está sucediendo, y es diferente la conciencia de un ciudadano que vive en una metrópoli tan grande como la que es Ciudad de México, o ciudades grandes, en donde vemos un incendio y podemos llamar y podemos reportarlo, pero también las personas que viven en el campo, directamente donde se presentan estos incendios, también están colaborando, están reportando estos incendios, o en las mismas comunidades. Se ha avanzado mucho, y las mismas comunidades están organizándose para, en cuanto ven un incendio, ellos mismos están capacitados, tienen la capacitación básica para poder controlarlo. En caso de que no puedan controlarlo, entonces sí tienen que llamar a otras instancias, pero se empieza a nivel local, ejidal, municipal, y después, si no pueden, pues a nivel estatal o federal.
Entonces hay que estar conscientes de todo eso, y aquí lo importante, nosotros en el instituto junto con otros investigadores hemos realizado algunos recorridos en Chiapas, y hemos visto que en general las personas son más conscientes y llevan a cabo sus prácticas con más conciencia, con más apoyo, en horas que no hay tanto peligro. En ocasiones tienen el apoyo también de técnicos forestales para que no realicen sus quemas en horas que no son apropiadas. Entonces, en sí hay que tener más conciencia para el uso y el manejo del fuego. Desafortunadamente se está viendo que las prácticas ilícitas de muchos cultivos, o los cazadores también, los cazadores furtivos en muchos lugares también están generando estos incendios. O también se está viendo que hay lugares en donde uno no cree que pueda haber incendios, por ejemplo en las zonas de manglares, en las zonas de humedales, y desafortunadamente también se están presentando incendios precisamente por la cacería furtiva. ¿Por qué? Porque para atrapar sus presas también utilizan fuego, fogatas o las mismas técnicas que realizan están asociadas al fuego para atrapar a sus presas. Entonces hay que tener más conciencia del uso del fuego y utilizarlo de la manera más adecuada. Exactamente. Entonces, Javier, a lo que podríamos ir llegando de conclusión es de que estos incendios tienen una función, tienen un propósito, por eso lo realizan. Difícilmente es que alguien haya tirado una basura una botella, por ejemplo, y que los rayos del sol lleguen y hagan un efecto ahí de lupa y se incendie. O sea, es complicado. O sea, lo hacen con una intención, eso es lo que hay que ir modificando. ¿Así es? Así es, en ambos sentidos, porque también sucede lo primero. Muchos de estos muchos de estos incendios que suceden en parajes que normalmente visitamos, que están abiertos al turismo, como es el caso de el Teposteco, que nos queda aquí cerca, o de otras zonas, sí sucede que dejan la botella, que se rompe la botella, que dejan la colilla, que hacen una fogata y no la apagan bien, y eso es lo inicial que debemos de hacer todos, tener esa conciencia. Yo creo que son un poquito esos niveles de conciencia inmediatos que tenemos que tener y generar esa responsabilidad en los ciudadanos que visitan estos lugares, o antes de pasar a otras medidas, como el caso del Teposteco, que pues bueno, estará cerrado por varios años debido al número de incendios que ha habido últimamente, provocados, insisto, por accidentes o por simplemente acciones erróneas. Exacto. Por ejemplo, esos incendios que ocurren tan terribles en California, que incluso llegan a las zonas residenciales, también son provocados, también es esa situación, Lilia. Bueno, precisamente era lo que estaba tratando de que no se nos escapara, que hacia allá el cuidado de los bosques es extremo. Sí tienen ahí mucha cultura para cuidar sus bosques, pero el cuidado extremo también lo que genera es mucho material que se acumula de ramas, de hojas, mucho material combustible. Y en ocasiones, están las quemas prescritas precisamente para ir quemando todo este material, y que en un momento dado que se presente un incendio, lo puedan controlar un poco mejor. Sí. Pero también allá lo que tienen es muchos rayos, muchas tormentas eléctricas, pero más que todo la presencia de rayos, y los rayos también generan ese efecto en esos bosques. Y bueno, la ventaja es que aunque son incendios muy grandes en bosques que están muy cerca de las zonas habitadas, zonas residenciales en ocasiones, pues ellos tienen también mucha precaución para poder ayudar a todas las personas, poder evacuar un lugar de manera rápida. Que causan gravísimos problemas, Lidia, gravísimos problemas. Exacto. Se nos acaba el tiempo, Javier. Una última recomendación, tienes 30 segundos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad en estos momentos? Estar muy conscientes
poner mucha atención cuando veamos un incendio, señalarlo, y también presiones para tener más recursos y que el gobierno, la CONAFOR, tenga más recursos también para su control. Además de presionar también para que la legislación, a través de instrumentos regulatorios, nos ayude también a tener instrumentos, insisto, que nos ayuden a controlar. Por ejemplo, lo que decía Lourdes, que es bien importante, el efecto de los cazadores furtivos, quemar, lo que genera eso. O sea, el quemar una selva para además cazar una especie en peligro, bueno, eso debería de ser tenemos ahí casi un delito triple, ¿no? Exacto. Y también, por último, zonas, como bien dice, este ejemplo de zonas donde, por ejemplo, pasa un huracán, años después, ese material que fue derribado por un huracán se convierte en materia, en combustible para los incendios, y también tener recursos para ese manejo es muy importante. Los legisladores deberían estar trabajando en esto y no estar atendiendo temas políticos cuando tenemos muchas más prioridades, que es atender a la naturaleza, que es el planeta en el que vivimos. Lilia Manso Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Warman, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesantes sus conceptos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.